Paco Azorín trae al Festival de Teatro Clásico de Olite la obra Julio César. Tenemos aquí a Paco, momentos previos a ese estreno, por lo menos en Olite. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué le ha parecido Olite? ¿Cómo había estado antes? Sí, Olite lo conocía, lo que no había estado nunca es en el marco del festival. Y la verdad es que me ha parecido que es un entorno precioso para poder disfrutar al aire libre, al aire, no mejor dicho, Sí. al aire libre de una representación teatral. La verdad es que muy contentos de estar aquí. El escenario se adecua un poco al escenario que tenían para traer aquí. Sí, de hecho, nosotros lo que estamos haciendo, al menos en todos estos festivales de verano, es intentar adaptarnos mucho a lo que encontramos, intentar de alguna manera escuchar a los espacios y no venir con un decorado, plantarlo allá adelante y ya está, sino ser muy receptivos. ¿Y qué os ha dicho en este caso? Pues mira, curiosamente llevamos una pantalla y hemos decidido, en lugar de colgarla, proyectar directamente sobre la fachada, sobre la muralla del castillo. Usamos diferentes entradas, no solo las del escenario, sino también la sala. Y la verdad es que todo eso hace que los espectáculos sean como más personalizados para cada sitio, incluido Olite, por supuesto. El obelisco es bastante importante, ¿no? En la obra, ¿qué dice ese obelisco? ¿Simboliza esa caída de poder? Claro, es un elemento tremendamente simbólico. Yo creo que el teatro es, por naturaleza, el juego de los símbolos. Todo lo que se pone encima de un escenario resulta tremendamente simbólico y sobre todo en un escenario bastante limpio, bastante vacío de elementos. Entonces cuando nosotros un obelisco de 7 metros de altura, su significación pasa a tener una contundencia muy importante. Simboliza el poder que cambia de manos, simboliza cómo el hombre ha cogido todo aquello que le gusta y se lo apropia. Curiosamente los obeliscos propios de la cultura egipcia los encontraron los romanos cuando llegaron hasta allá, directamente los cogieron, los trocearon y se los llevaron a Roma y los plantaron en sus plazas. Para mí es un símbolo muy importante del poder que cambia de manos y del hombre, cómo gestiona el cambio de manos de ese poder. Shakespeare fue el escritor de esta obra hace 400 años, sin embargo, sí que ha dicho que es de total actualidad esta obra. ¿Qué tienen los clásicos que traen esa actualidad o que los interpretamos bastante fácilmente? Precisamente tienen eso. Yo creo que el autor clásico se define porque es capaz de hablar a los ciudadanos de su momento y seguramente sin que ellos lo pensaran, o alguno también a sabiendas, hablaba para los ciudadanos de dentro de varios siglos, ¿no? Desde luego Shakespeare trazó un puente muy interesante partiendo de Julio César, que era una historia que ya tenía 17 siglos, la capturó, la recuperó y sobre todo la proyectó para el futuro. Yo creo que sin lugar a dudas Julio César es conocido en la actualidad gracias al trabajo de desempolvar lo que hizo William Shakespeare. Lo más importante de todos es que todavía nos sigue hablando hoy la historia de Julio César con una claridad y una nitidez que parece que la obra la escribió un autor contemporáneo anoche. Ángel Luis, el traductor, agradece en todas las entrevistas a sus alumnos y en lo que yo he podido leer, aprovecha siempre de agradecer que ha aportado a esta obra. Bueno, la traducción es fundamental, sobre todo cuando uno intenta hacer un espectáculo de un autor en otro idioma. Eso siempre supone una barrera para el director de escena, para los actores. Shakespeare en inglés tiene un ritmo que es llamado pentametro yámbico, que es una manera de hablar que tienen los británicos, que consiste en 5 sílabas dobles, ta 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 ta, vuelve a repetir, ¿no? Eso es muy difícil traducirlo al castellano. Sin embargo, Ángel Luis Pujante ha hecho un trabajo fascinante y también parece que Shakespeare fuera de Olite, o sea, parecía que Julio César estuviera escrito en castellano. Ha encontrado un paralelismo en un verso libre, un verso blanco pero muy rítmico, que realmente en la obra no echas para nada de menos el inglés de Shakespeare. Este Julio César habla en castellano con una naturalidad que desde luego se la tenemos que agradecer a los dibujantes. En la obra podemos ver a 8 actores, ha eliminado a esos 2 personajes femeninos. ¿Ahora quería hacer con un guiño de intentar reflejar esa masculinidad? Sí, sin duda. Sin duda, desde luego cuando alguien pretende llevar a Shakespeare a escena al siglo XXI, lo primero que tiene que hacer es hacer una adaptación. En mi adaptación ha habido 2 líneas de trabajo. La primera ha sido la reducción de pequeños papeles, de papeles de artesanos, gente que tiene una sola réplica en toda la función y que obviamente por cuestiones de producción son inviables a día de hoy.
y sobre todo también por concentrar la acción, concentrarla en los auténticos protagonistas y en lo que les pasa a esos auténticos protagonistas. Eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente, a mí algo que me interesaba mucho de la obra es la masculinidad, en el sentido precisamente crítico de lo mal que los hombres hemos gestionado el poder en los últimos 20 siglos, ¿no? Me gusta mucho pensar, y estoy convencido, de que si viviéramos una cultura más matriarcal, donde los personajes femeninos hubieran tenido las riendas de la gestión de lo público, de la gestión de lo que es de todos, seguro que estaríamos infinitamente mejor. En ese sentido, yo he quitado a los personajes femeninos, que son los personajes que por otro lado en esta obra tienen una participación muy concreta, muy pequeña, precisamente para criticar a los hombres ferozmente, para explicar, enseñar a los ojos del espectador lo mal que lo hacen los hombres y cómo Bruto asesina a César queriendo una Roma mejor y lo único que consigue es una guerra civil, pero es que luego vence Marco Antonio y Octavio acaba con la República y acaba siendo el primer dictador de Roma, el primer emperador, con lo cual si seguimos esta manera de funcionar masculina, todo indica que va a ir a peor. Y esa es nuestra crítica. Así que lejos de parecer que deja a las mujeres fuera, las intenta salvar, ¿no? De alguna manera de esta tragedia. Absolutamente. Yo creo que son las auténticas vencedoras. Mario Gas es el actor que representa a ese Julio César. Ha traído, digamos, ha sido la vuelta de Mario Gas, que mucha gente estaba deseando verlo. ¿Cómo lo definirían la obra? Bueno, su papel es fundamental, para empezar porque da título a la obra, a pesar de no ser la persona el actor que más texto tiene. Curiosamente, Julio César muere en el centro de la función, o sea que realmente trabaja en la mitad de la función, la otra mitad no, pero sin embargo se está hablando de él todo el rato. Es muy protagonista, no solo en presencia, sino también en su ausencia. Y creo que eso necesita de un actor que tenga una personalidad muy fuerte, y ese es el caso de Mario. Creo que Mario aporta no solo sus conocimientos como actor y director, sino toda su trayectoria, todo su bagaje teatral. Y eso encima del escenario se nota, aunque a veces sea para decir solo un monosílabo. Aprovechamos este final de la entrevista, como digamos también la parte, el momento central de esta entrevista, para dar paso a la entrevista de Mario Gas. ¿Qué le preguntaría? ¿Cuál sería la primera pregunta para Mario? ¿Qué le preguntaría yo a Mario Gas? Bueno, yo a Mario Gas le pregunto muchas cosas a diario, ¿no? Si tuviera que preguntarle algo en el entorno de Julio César o en general, Le damos tema libre. ¿cómo imagina el teatro en los próximos 20 años? Pues la pregunta. ¡Socorro! Que matan a César. Al despertar, me ha suplicado que hoy no salga de casa. Mario Gas encarna en la obra Julio César al propio Julio César. Lo tenemos aquí delante del escenario a unas pocas horas de cerrarla en Olite. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Empezamos con la entrevista, pero con una pregunta que nos ha dejado el director. Ah, muy bien. Para usted. Nos ha preguntado cómo se imagina el teatro dentro de 20 años. Bueno, el teatro en general, bueno, podemos echar la vista atrás hace 20 años, año 93. El teatro no ha cambiado excesivamente. Digamos que en nuestro país, si sigue bajo los auspicios del gobierno que tenemos y reduciendo lo que están reduciendo de aportaciones a la cultura, a la enseñanza, a la educación y metiendo tantos impuestos, irá a peor. Pero digamos que estructuralmente, internamente no cambiará. Habrá siempre una vanguardia que buscará definirse y encontrar su camino nuevo, abriendo nuevos lenguajes. Habrá un gran teatro que pondrá en escena las grandes preocupaciones del ser humano, y luego habrá pues un teatro, digamos, comercial. No cambiará mucho. ¿Qué le parece? El escenario de Olite sí que ha venido 4 veces por lo menos, ¿no? Tenemos entendido. Pues el escenario de Olite tiene una gran peculiaridad, que por un lado es muy buena y por otro lado es tremenda. Por un lado hace un viento enorme y cierto frío, con lo cual en algún montaje que hay muchos ropajes, pues es estupendo. Recuerdo en el 85 con una Salomé que dirigía aquí con Nuria Esper, era estupendo porque todo volaba. En el 81, que vine como actor también con una medida que hacía Nuria Esper y había dirigido Luis Pascual, hacía mucho calor. Pero tanto en el 85 como luego en el 2005, que vinimos aquí con un espectáculo que dirigí yo con Mónica López y mucha gente que era Electra, el siguiente viene el luto y hizo mucho frío. Bueno, es un lugar estupendo, pero que a veces pasas del verano al invierno en
sin interrupción. ¿Ha tenido que llegar con manta a este teatro o no? Yo no, pero la última vez que estuvimos en el 2005, el público sí. El público iba perfectamente pertrechado con mantas polares, anoraks, capuchas, sí, estaba la gente muy envuelta en cosas térmicas porque hacía viento y frío. ¿Y este festival en concreto también ha cambiado en estos años que... Bueno, yo lleva? supongo, a ver, los festivales supongo que se van modificando y van cambiando según la persona que los dirige, según la economía que tiene, la tienda que tiene, según las cosas, el paso del tiempo. La verdad es que yo no he notado ninguna diferencia cada vez que venía, no puedo contestar realmente. Es uno de los grandes festivales del país, tiene solera, a la gente del teatro nos gusta venir a actuar aquí, pero digamos los cambios internos que haya podido sufrir a lo largo del tiempo, no tengo datos suficientes como para poderlo valorar. Viene con la obra Julio César, de hecho el propio Julio César. ¿Qué la atrapó de esa figura? ¿Qué es lo que le gustó de esta? Bueno, de primero esta la obra? propuesta de Paco Azorín, que es un colega estupendo, que es un gran escenógrafo, que tenía la idea de hacer esto, yo que tenía ganas de hacer un poco más de actor después de 8 años dirigiendo el Teatro Español de Madrid, y luego es un personaje que tiene muchas virtudes. Por un lado, en poco tiempo, mientras los demás se baten el cobre ahí hablando y hablando durante hora y media, este personaje tiene 3 escenas concentradas donde ha de definir la figura de un gran militar, de un gran dictador, de un hombre al mismo tiempo frágil en su humanidad cotidiana interior, y bueno, tiene ahí muchos aspectos que le hacen en ese aspecto muy atractivo, que dibuja un personaje poliédrico y paradigmático en pocas escenas, lo cual es un reto, y eso le da un atractivo añadido, ¿no? Son 8 actores, pero Sí. me gustaría que se concentrara con los otros, con el trío, digamos, que formáis los 3. ¿Cómo definiría a los 3 actores? Pues es una compañía estupenda, ¿eh? Como tú has dicho, somos 8 y hay 8 estupendos, y bueno, yo diría que hay una gran homogeneidad en la manera de abordar, la manera de explicar la historia, que es lo que ha conferido al espectáculo Paco Azorín. Tristán Ulloa es un actor reflexivo, sensible, interiorizado, estupendo, que desgrana muy intensamente todo lo que el personaje de Bruto tiene de intelectual, de dudas, y que eso lleva a un terreno de interiorización estupendo. Peris Mencheta, Sergio, es un actor muy explosivo, es muy potente, su personaje Marco Antonio también lo lleva a unas consecuencias de cara al espectador muy potentes, muy explosivas, un actor muy energético. Y luego hay otro personaje muy largo y importante, que es el de Casio, que es el instigador de la conjura, que lo hace José Luis Alcobendas, un actor muy versátil, ya con mucha experiencia en sus espaldas, que es un hombre que sabe buscar los recovecos a los personajes. Pero no podemos olvidar a los otros 4, que son gente que hacen varios personajes y que son muy dúctiles, muy versátiles, y que van cumpliendo a la perfección los papeles que están encomendados. Agus Ruiz, Carlos Martos, Pedro Chamizo y Pau Cólera. Y bueno, somos una compañía bastante unida y que trabajamos muy bien conjuntamente. Sí, que me imagino que ha sido un premio, ¿no? Tener Ha este sido, reparto. no sé si un premio o no, pero sí ha sido un placer enorme el proceso de ensayos, y también ya todo el tiempo que llevamos girando con la función. Venimos de Mérida, de estar ahí 5 días a teatro prácticamente lleno, me ha gustado muchísimo, y entonces es un verdadero placer estar con tus compañeros en escena y tener el público delante y ver que hay comunicación y que el espectáculo llega y que el espectáculo penetra en el auditorio. Esperemos que aquí hoy ocurra lo mismo. Nos queremos despedir con una enhorabuena y un premio, ¿no? Porque recientemente ha recibido el premio Los Premios Max. Sí, ¿Qué supone? a ver, el premio en esta profesión es seguir trabajando y poder seguirte comunicando con la gente. Pero es evidente que un premio, sea de donde sea, de la característica que sea, señala que alguien o algunos alguien valora tu trabajo y te aprecia, te quiere, a quien no le gusta ser querido y valorado. Pero hay que cogerlo con relatividad, como un estímulo, pero al día siguiente de haber recibido el premio, tú estás otra vez on the road, de aquel en la calle, batiéndote con todas las dificultades de la profesión y empezando de nuevo. O sea que satisfacción y relativismo. Pues muchísimas gracias, mucha vosotros. suerte en el escenario de la Cava Muchas y que disfrute gracias. con el público. Estupendo.